en esta vida que tenemos cada día. Amados hermanos, vamos a comenzar entonces a compartir esta palabra. He leído el pasaje para tener un panorama más o menos amplio en cuanto a lo que vamos a compartir en esta mañana. Amoroso Dios, en esta mañana, Señor, le damos gracias, le bendecimos, le honramos y ponemos, Señor, ante su presencia nuestro ser, nuestras vidas, tal como estamos, Señor, con gozo, con gratitud. Y también hay dificultades de salud en cada uno de nosotros, pero Padre, confiamos en su poder, en su gracia, en su amor, y la presencia gloriosa de su Santo Espíritu nos fortalezca, nos levante, nos ministre y nos ayude a entender este precioso tiempo que podemos compartir con su palabra, Señor. Padre, gracias le damos en esta mañana, le bendecimos y le honramos en el nombre bendito y glorioso de nuestro único y suficiente Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, al leer esta palabra, nos quedan muchas preguntas, muchas cosas, a veces un poco en el aire. Pero primero que nada, yo quiero ir a un pasaje que encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 27. 36, Ezequiel, capítulo 36, verso 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es muy importante entenderlo para nosotros, porque dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Es decir, cuando nosotros hemos venido a Cristo Jesús como nuestro Señor, Él no nos deja solos, sino que nos ha dado de su Espíritu Santo para vivir los días que nosotros estemos en este mundo. Y así luego tener claro lo que significa la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque es el Espíritu Santo es el gestor del amor en nuestras vidas, ya que esto sobrepasa nuestros deseos, costumbres humanas y nos ayuda a cambiar actitudes, reacciones, expresiones que humanamente no podíamos realizar, no podíamos cambiar nosotros sin la presencia del Espíritu Santo. El verdadero creyente, el verdadero cristiano, tiene que mostrar aquellos cambios, aquellas diferencias del mundo, porque es claro lo que dice la palabra del Señor, que Él es el que cambia nuestro corazón duro, terco, soberbio, en un corazón humilde y sencillo. Luego dice que nos podíamos realizar expresiones que humanamente no podíamos realizar, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que envió a su Santo Espíritu para cambiar nuestras actitudes por amor inagotable, por ese amor infinito, por ese amor inefable de nuestro Dios eterno, que nos dio salvación y vida eterna en su Hijo amado. Al salir nuestro Señor Jesucristo de este mundo, envió, porque dice, yo rogaré al Padre, como leíamos ahí, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuánto nosotros entendemos esta presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro ser? Demostramos cambios en nuestras vidas, demostramos actitudes de las cuales el Espíritu Santo es la que quiere que entendamos, porque nos enfrentamos, cuando dice ahí en el verso 18 del pasaje de Juan 14, 18, no os dejaré huérfanos,
vendré a vosotros. Entonces, cuando dice eso, encontramos a lo menos tres cosas deben ocurrir cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Primero, la palabra de nuestro Dios viviente viene a ser vida absoluta para nosotros. Produce en nosotros interés, apetito por la lectura de su palabra, de manera que podamos sentirnos dentro de la Biblia. Un comentario de un siervo de Dios dice que y enseña que nosotros no leemos la Biblia. La palabra de Dios, la Biblia nos lee a nosotros y nos enseña a nosotros. Entonces, la palabra de nuestro Dios viviente, dice, viene a ser vida absoluta para nosotros. Produce en nosotros interés, apetito por la lectura de su palabra, de manera que podamos sentirnos dentro de la Biblia. El Espíritu Santo nos lleva siempre a una gran aventura por las páginas de las Sagradas Escrituras. Segundo lugar, cambia considerablemente nuestra oración, nuestra manera de pensar, de decir, de hablar, de hacer. Tienen de preferencia, nos da más, nos ayuda a hacernos más tiempo para leer la palabra, para hacer de la palabra de Dios un tiempo grato, un tiempo confiable, no ese tiempo aburrido en el cual muchas veces en la iglesia, cuando estábamos en la iglesia, veíamos compartiendo la palabra de adelante, cuántas veces nosotros mismos, bostezando, aburridos, mirando para un lado y otro, y no poniendo la atención a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces miramos quién está al frente, quién está hablando la palabra. Y como no nos agrada o por alguna razón hay diferencias con las personas, quién está al frente, entonces más de lo mismo o cualquier otra afirmación que nunca faltan en cada uno de nosotros. Pero cuando hay interés por la palabra, cuando hay apetito para saciar nuestra vida, entonces el segundo paso es que cambia considerablemente nuestra oración, el interés, ya no las repeticiones, oraciones, telegramas, aquellas oraciones que muchas veces son momentos de telegrama. ¿Se acuerda? Antiguamente ya no era el teléfono, eran los telegramas que se mandaban. Algo urgente y hablando precisamente, hablando lo justo y preciso. Entonces, con la presencia del Espíritu Santo ya se abre el apetito, se abre el abanico, el interés por buscar de la presencia de Dios, por estar en la presencia de Dios, por enriquecer nuestra vida espiritual. Entonces, Él hace a Dios real, nos da poder y de nuevo para sentirnos acariciados por nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, para sentirnos respaldados por la presencia de Dios. Tercero, Él transforma vidas cristianas diariamente, nos lleva a meditar constantemente, nos lleva a cantar, a vivir optimista, confiado y gozosos en el Señor, gozosos en la presencia del Señor. Tenemos la enseñanza de la palabra de Dios ahí, cuando nos dice allí en Efesios, en el libro de Efesios, capítulo 5, está hablando de esta
de esta manera: el gozo del Señor mi fortaleza es, dice. Pero también aquí encontramos Efesios capítulo 5, versos 18 al 19. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando esto ocurre en nuestras vidas, entonces comenzamos a cambiar los tiempos de estar en la presencia de Dios. Nos lleva a vivir una vida sobrenatural en el Espíritu. Él nos bautiza con su amor, ese amor grande, maravilloso, para, para poder ahora compartir ese amor, vivir ese amor, aceptar a aquellas personas que muchas veces son hostiles para nosotros, o saberlas tratar, aprender a tratarlas de una manera diferente. Encontramos otros puntos de vista con amor que nos fue derramado por el Señor Jesucristo. Dios quiere en nosotros, si bien es cierto, el Espíritu Santo está en nosotros, pero ahora Él quiere derramar su Espíritu. A ver, podría graficarlo a lo mejor. Usted tiene el mismo teléfono, lo tiene en su mano, pero si ese teléfono no tiene carga, te agotó la pila, no le va a servir, no le funciona. Pero si a esta parte usted le carga, le pone carga, se conecta con Dios, el Espíritu Santo comienza a reactivarse y comienza a buscar, comienza a ayudarle a sentir la presencia de Dios más frecuentemente en nuestras vidas. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 5, tenemos otra expresión, dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. También hay otra faceta que crece en nuestras vidas, que es el amor, porque dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, ha sido aumentado, ha sido procesado para crecimiento de nuestras vidas. Entonces tenemos aquí el cambio, él cambió nuestras relaciones naturales, reemplazándolas por la guianza del Espíritu Santo, y aprender lo que significa crucificar la carne. Leemos muchas veces los pasajes, por eso hablo de estos pasajes que los conocemos, de crucificar la carne. Pero ¿qué significa crucificar la carne? Romanos 8, 3, 8, capítulo 3, capítulo 8, versículos 13 y 14. Nos dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí vamos más profundo en lo que enseña aquí la palabra, porque dice: si vivís conforme a la carne, moriréis. Si nosotros, hablando de Dios, creyendo en Dios, pero
Si no está la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, igualmente moriremos, porque tienen que haber cambios notorios en nuestras vidas. Más si por el Espíritu dice, hacéis morir las obras de la carne. Hacer morir significa esforzarse, significa eh, cambiar actitudes radicales en nuestras vidas, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, la importancia de todo esto, de darle la dirección de nuestras vidas al Espíritu Santo, entonces significa hacer morir las obras de la carne en nuestras vidas. Y eso significa esfuerzo, significa búsqueda, sin- significa pros- procesamiento espiritual en nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos comienza a encaminar día a día. Entonces, y para eso también tenemos que escuchar su voz. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros la voz del Espíritu Santo? Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo nos familiarizamos con su voz? ¿La reconocemos? Cuando mientras más comunión tenemos con Él, más profunda llega a ser nuestra relación. Significa que tenemos que buscar de Dios, profundizar en las cosas de Dios, estar siempre buscando la manera de que nuestra vida ya no nos pertenece, le pertenece a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por usted y por cada uno de nosotros. Y para sellar ese compromiso, ha enviado a su Santo Espíritu para que esté con usted cada día en su vida y podamos nosotros reconocer la enseñanza, la palabra, la voz del Espíritu Santo, por una razón que lo vamos a ver un poco más adelante. Puede entender usted o puede conocer qué pasaría si Dios le hablara directamente a usted o a cada uno de nosotros. ¿Seríamos capaces de soportarlo? Entonces, desde el principio Dios hizo presente la persona del Espíritu Santo y su poder, llegando a ser la manifestación de la deidad en las Escrituras. Siempre el Espíritu Santo estuvo trabajando, está trabajando y seguirá trabajando por nosotros. Hoy día trabaja por los hijos de Dios, para los hijos de Dios, para presentarnos delante del Padre. Entonces, repito aquí, ¿cómo nos familiarizamos con su voz? La reconocemos cuando mientras más comunión tenemos con Él, más profunda llega a ser nuestra relación. Desde el principio Dios hizo presente, como les decía, la persona del Espíritu Santo y su poder llega a ser la manifestación de la deidad en las Escrituras. Lo vemos allí en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 2, para comenzar un pincelazo a la palabra de Dios desde los comienzos. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué se movía allí? Porque Dios no había creado, no nos había creado a nosotros. Estábamos en sus planes, pero no estábamos aún allí. Pero luego, en el versículo 2:7, en el capítulo 2, verso 7 del mismo Génesis, lo tenemos ya obrando. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.
Ese soplo de vida fue el soplo del Espíritu Santo, sopló en nosotros. Y así lo entiende también el primer libro de la Biblia, que es el libro de Job. Vemos ahí, el aliento de Dios es el Espíritu Santo. Job lo reconoce así. Job capítulo 33. Job capítulo 33, el versículo 4. 33, 4. Verso 4 dice, y el Espíritu de Dios me hizo y sopló del Omnipotente, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y el Espíritu de Dios me hizo. Eso nos enseña que Dios es el diseñador, Cristo Jesús es la palabra y el Espíritu Santo es el ejecutor de la palabra. Es el que hace la obra, hace el trabajo. Y hoy el trabajo que tiene el Espíritu Santo es fortalecerle a usted y darle a entender, darnos a conocer la magnitud de la palabra de Dios en nuestras vidas, las profundidades de la palabra, porque el mundo lee la Biblia, pero no la entiende. Más nosotros nos es revelada por la presencia gloriosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso es motivo de darle gracias a Dios siempre, porque podemos entender su bendita y gloriosa palabra. La Escritura dice que Dios es el Espíritu Santo, es el poder de la creación. En el mismo libro de Job 26, 13, Job capítulo 26, versículo 13, nos enseña, dice, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa, hizo lo bueno y lo malo. Entonces, vemos ahí cuando dice, y su espíritu adornó los cielos. ¿Acaso usted no se alegra? ¿No es hermoso ver los arreboles al atardecer, ver el horizonte florido por la majestad del poder de Dios? Son cosas tan simples que Dios puso en la naturaleza y que podemos nosotros disfrutarlas. Dios desea tomar el mismo espíritu y darle a sus hijos. Ese mismo espíritu trabajando en los comienzos, también desea darlo a sus hijos. Veamos Isaías capítulo 32, versículo 15 al 16. Isaías capítulo 32, Isaías capítulo 32, versículo 15 y 16. Dice así la palabra de Dios. El verso 15 dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque y habilitará el juicio y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. Todo eso lo encontramos ahí en la palabra de Dios, dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo es derramado sobre nosotros, hay cambios, hay privilegios, hay cosas hermosas que ocurren, porque dice que el campo será fértil, el cristiano no será estéril,
en la palabra de Dios. Siempre habrá palabra para ayudar, para levantar, fortalecer al necesitado. El juicioso, aquel que está pendiente de la obra, de lo que Dios está haciendo en el desierto, en el campo fértil morará la justicia. ¿Por qué el cristiano camina en un mundo sin, sin justicia, sin amor? Y los deleites del mundo son pasajeros y vemos lo que sucede a diario en el mundo o en las noticias. A diario estamos viendo tremendas fiestas en la noche para amanecer después con llenos de muertos y peligro en las calles. La descripción entonces de Dios el Padre está en Job, como leímos allí. Volvemos a Job, capítulo 37. Job 37, capítulo, versículos 2, 4 a 5. Job 37, el versículo 2 dice: oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hace los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con su voz majestuosa. Aunque sea oída su voz, no los detiene. El verso 5 dice: truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Entonces es una descripción del poder de la voz de Dios. El Nuevo Testamento también solo en 3 ocasiones Dios habla, en realidad habló. En 3 ocasiones en el Nuevo Testamento habló Dios. ¿Y a quién habló? Habló a Cristo Jesús directamente. Lo vemos ahí en Mateo capítulo 3, verso 17, perdón. Mateo capítulo 3, verso 17. Dice en el verso 17 de Mateo capítulo 3: hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios está hablando a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 17, un poquito más adelante, verso 5, tenemos algo similar. Verso 10, capítulo 17, capítulo 17, versos 5 al 6 o 5 al 8, más bien. Mateo 17, versos 5 en adelante, al 8. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Aquí hay una diferencia, porque aquí es la voz de Dios en la que está hablando al Hijo, y los que la escucharon, dice, se postraron sobre sus rostros. Hubo una reacción a la cual cuesta mucho entender, solamente como en otros siervos que sucedió lo mismo también, se debilitaron y cayeron al suelo.
Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Son las diferencias cuando Dios habla y cuando el Espíritu Santo habla. Entre Dios y nosotros podemos escuchar la voz del Espíritu Santo, pero no la voz de Dios. El Espíritu Santo traduce esa voz a nosotros para poderla entender, para poderla conocer. En el libro que estábamos leyendo antes, Juan, capítulo 12, versos 28 y 29. San Juan, capítulo 12, versos, San Juan, capítulo 12, versículos 28 y 29. Dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Le he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Cuando Dios habla, habla en un, podríamos simplificarlo a lo mejor, decir, habla en un idioma en que nosotros no lo entendemos, pero a través de nuestro Señor Jesucristo, sí, podemos entenderlo. A través del Espíritu Santo, sí, podemos entenderlo. ¿Por qué? Dios ha puesto intermediario a nosotros, el Espíritu Santo. Isaías habló acerca de oír la voz de Dios. ¿Qué significa esto? Volvemos a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versos 9 y 10. Isaías capítulo 6, versos 9 y 10. Dice el libro de Isaías, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Dice el verso 8, oíd la voz del Señor, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Hoy igualmente el Señor nos está diciendo, ¿a quién enviaré? A nosotros nos ha puesto para ser enviado. Esta misma escritura, esta misma, lo mismo que habla Isaías, también lo habla en el libro de los Hechos. Esta misma escritura fue repetida en el libro de los Hechos, solo que aquí el apóstol Pablo aclara un poco más la situación en nuestra relación. En Hechos capítulo 28, volvemos al Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, Hechos capítulo 28, versos 25 al 27. El libro de, perdón,
tengo la mala cita yo. Hechos, no es Hechos, es Hechos sí está bien, perdón. Es que estoy mirando otro pasaje ahí que tengo. Hechos capítulo 28, versos 25 al 27. Sí, está bien lo que había dicho. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo, esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entienden, no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ojos, con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Entonces, por su incredulidad, como dice en el verso 25, como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse Pablo les habla y les recuerda este pasaje de Isaías. Lo que Isaías le atribuyó al Señor, Pablo lo clarificó como hablado por el Espíritu Santo. Recordemos que el Nuevo Testamento explica al Antiguo, en lo que muchas veces no entendemos en el Antiguo, en lo que en el Nuevo Testamento lo habla, podemos entenderlo y podemos aplicarlo. Cuando el Espíritu Santo revela a nuestras vidas. Para entender este misterio tenemos que ir al libro de Hebreos, pero para entender esto, Jeremías 31, también tenemos otro pasaje ahí y no quiero pasarlo por alto. Jeremías 31, no quiero pasar por alto esto para entender el próximo pasaje. Verso 33, 31, 33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Para entender este pasaje tenemos que ir al Nuevo Testamento en el libro de Hebreos capítulo 10. Hay muchas cosas que podemos entenderlas uniendo el Antiguo Testamento con el Nuevo. Hebreos capítulo 10, versos 15 y 16. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pero dice, este es el pacto que he hecho con ellos después de aquellos días, dice el Señor. El apóstol Pablo está aclarando todo este misterio en cuanto a lo que Dios habla, a lo que Dios quiere transmitir a través del Espíritu Santo. Tenemos entonces que llegar a esta verdad. El Espíritu Santo es Dios. Él no es menos Dios que Jesús y no es menos que Dios que el Padre. Llevemos, vemos entonces la Trinidad
con diferentes funciones, sin dejar de ser Jehová uno es. El, hay doctrinas religiosas que hablan del Espíritu Santo como una fuerza. Otra doctrina dice que el Espíritu Santo es el, el hijo menor, el cual está para los mandados, pero en las tres personas tenemos Dios mismo hablando en nuestras vidas. Tenemos que llegar a esta verdad. Cuando Dios el Padre habla, habla por medio de la voz del Espíritu Santo. Cuando Jesús envió los 11, les dijo en Mateo capítulo 10, versos 19 y 20. A ver, podemos también, Mateo capítulo 10, vamos a ver ahí. Mateo capítulo 10, versículos 19, 20 y 20. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora, perdón, en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. No tenemos que estarle pidiendo el Espíritu, sino escuchando la voz de Dios a través del Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Cuál es el anhelo de nosotros? ¿Relacionarnos con el Espíritu Santo o lo tenemos como el hijo menor para los mandados? Entonces, el Señor exhorta una y otra vez en Apocalipsis: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versos 7, 11 y 17. Aún Cristo mismo no habla sino el Espíritu. Él fue llevado al cielo después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido allí en Hechos capítulo 1, versículo 2. Lo, lo veíamos ahí, vamos a recordar ese pasaje también. Hechos capítulo 1, el versículo 2. Cuando dice, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El Señor Jesucristo no dejó a los apóstoles abandonados en el momento de salir. Dejó el Espíritu Santo y decidió un mandamiento, dice, por el Espíritu a los apóstoles que habían escogido. El Espíritu Santo es el que comunica y da a conocer el cielo en nuestro corazón. Él es la voz de Dios para nosotros. No estamos preparados para oír la voz de Dios. No quedaríamos en pie. Cuando Juan lo oyó, cayó a sus pies como muerto. Allí en Apocalipsis capítulo 1, verso 17. Allí habló Dios a Juan. El ángel habló. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer ese pasaje para ir concluyendo. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Jesús puso sus manos sobre el apóstol, sobre Juan, para fortalecerle y levantarlo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre trabajan en armonía. Igualmente,
en majestad, poder, gloria y eternidad. Él es Dios. Vamos a ir cerrando por estos pasajes. Juan capítulo 16, verso 13, para ir cerrando este tiempo. Hay mucho más que quisiera verlo en algún momento más adelante. 16:3. San Juan capítulo 16, verso 13, el versículo 13. Porque ahí el Señor, cuando dando, está dando a entender, a conocer quién estaría con nosotros después de la partida. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, como, como decimos humanamente, a lo mejor puede sonar muy folclórica la cosa, pero el Espíritu Santo no se arranca por los tarros, no va por la de él, sino que habla y hace lo que ve y escucha del Padre Celestial, lo que le manda. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre trabajan como ya en armonía. Dios bendiga su palabra y espero que esta palabra sea de bendición para cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Hay mucho más que sacar de esta enseñanza del Espíritu Santo. Tenemos al menos, eh, podríamos hablar más adelante, siguiendo su voz, que quiere decir comunión, porque tenemos 7 significados en cuanto a lo que es la comunión con el Espíritu Santo. Así que eso lo dejaría pendiente para otra oportunidad. Así que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas, fortalezca nuestros corazones, nos levante, nos permita entender en nuestros corazones cómo funciona, cómo trabaja el Espíritu Santo en nosotros, con nosotros y para presentarnos limpios, puros delante del Padre Celestial, porque el trabajo, la obra de Él es llevarnos al reino de los cielos y